Cuando te has comprometido a renovar tu salud y estilo de vida, una de las cosas más importantes es revisar tu forma de comer. Y cuando preparas tu comida en la casa es mucho más fácil controlar lo que comes. Sin embargo, comer fuera de casa es divertido, lo disfrutamos socialmente y puedes tener nuevas experiencias. El problema es que comer en restaurantes puede parecer un paso hacia atrás en tus propósitos de comida saludable. A veces es difícil escoger opciones saludables. La buena noticia es que hay unas estrategias simples, muy efectivas para comer saludable fuera de casa y que disfrutes al máximo estos momentos. Por eso te traemos los 15 tips para comer saludable fuera de casa. Y quédate hasta el final, porque te daré 3 claves fundamentales para comer saludable en los restaurantes más frecuentes. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Estamos celebrando los 16 años de casados con mi esposa y nos escapamos acá cerca de la capital de Colombia, en Bogotá, en un pueblo que se llama La Calera, y hay un hotel espectacular y pudimos encontrar comida saludable. Allá atrás está el hotel. Número 1. Busca el menú de antemano. La gran mayoría de restaurantes tienen su menú en las redes, así que es muy fácil que tú puedas empezar a buscar el menú y escoger algo que sea 100% saludable. Ellos brindan información y puedes preseleccionar una opción saludable y casi todos los restaurantes publican el menú en línea. El número 2 es llamar a preguntar. Si puedes encontrar el menú pero no están los ingredientes en línea, entonces debes llamar al restaurante con anticipación si tienes preguntas o si deseas hacer pedidos especiales. Los restaurantes de hoy en día están mucho más familiarizados con las alergias a los alimentos y las solicitudes dietarias, y a saber qué pueden acomodar hará que la experiencia culinaria sea mucho más placentera. También te quitará la presión cuando hagas el pedido y facilitará las cosas para el personal, que puede sentirse de pronto aturdido con una ráfaga de preguntas al mismo momento de hacer tu pedido. 3. Elige restaurantes que sean probablemente más saludables, que de pronto ofrezcan en su menú comida orgánica, que tengan platos de la granja a la mesa, probablemente van a usar ingredientes de mejor calidad y serán más complacientes con las solicitudes especiales. El número 4 es que comas una merienda antes de ir al restaurante. Este es importantísimo porque si te mueres de hambre cuando te sientas en un restaurante es mucho más fácil tomar decisiones poco saludables. Entonces toma un refrigerio de aproximadamente 1 hora antes de salir, como un huevo duro, hummus y vegetales, una mezcla de frutos secos y nueces, y tener algo de comida en tu estómago significa que no tendrás la tentación de ordenar todo por fuera del menú. El quinto es consumir una dieta paleo. Probablemente si sales de la casa y adoptas una dieta paleo, puede ayudarte a eliminar muchos ingredientes problemáticos como carbohidratos refinados en forma de pasta y arroz, queso e ingredientes azucarados. Significa que te centrarás en sabrosos vegetales y carnes en su lugar. Número 6. Comprueba cómo se prepara la comida. En muchos restaurantes te permiten entrar a la cocina. Si ese es el caso, puedes entrar a la cocina y buscar las comidas horneadas, estofadas, asadas a la parrilla, escalfadas, salteadas, también ahumadas o al vapor. Y las campanas de alarma deberían sonar si, por ejemplo, la comida es crujiente, es frita, está maltratada, empanizada o cubierta. El séptimo es hacerte amigo del mesero. Si ya revisaste el menú antes de llegar al sitio, vas a saber qué tipo de alimentos están disponibles, pero en caso de duda, pregunta. La mayoría de los meseros se complacen en asegurarse de que tus solicitudes, dentro de lo razonable, por supuesto, se cumplan, y asegúrate de dar una muy buena propina por esa asistencia adicional. Número 8. Evita la canasta de pan. Esto para mí es súper complicado porque me encanta el pan. Sin embargo, la cesta de pan es una de las cosas más malvadas que un restaurante puede hacer. Es una excelente manera de llenar con calorías vacías antes de que tu comida llegue. Y siempre que sea posible, evita la canasta de pan o las nueces saladas o las tortillas o las otras tentaciones. El noveno es rellenar con ensalada. Probablemente si te pides una ensalada vas a quedar más saciado si lo haces como aperitivo. Ocasionalmente no necesitarás otros ingredientes, pero también puedes optar por ensaladas que tengan muchos vegetales verdes, verduras crudas o nueces o semillas crudas. Opta por un aderezo de aceite o vinagre y pide que el aderezo te lo pongan al costado. Donde las personas se meten en problemas es eligiendo ensaladas que están llenas de carnes cortadas al estilo deli, pollo crocante, crujiente y otras carnes, nueces, semillas saladas o tostadas, que a menudo estas semillas están cocinadas con aceites no saludables, crutones, tocino, aderezos que son altos en azúcar, mayonesa y calorías. Llegamos a la número 10.
omite la sopa. La sopa particularmente a mí no me gusta mucho, sin embargo a muchas personas les encantan las sopas y es importante evitarlas porque pueden parecer una opción saludable. Sin embargo, la mayoría de las sopas de restaurantes están llenas de crema, mantequilla y queso para darle esa textura suave y aterciopelada. A menos que sea una sopa a base de caldo, como la minestrone por ejemplo, es mejor que te saltes la sopa. El 11 es que hagas intercambios saludables. Si te gusta el curry, puedes pedirlo sobre vegetales en lugar de arroz. Si te gustan los mexicanos, omite las tortillas, las patatas fritas y enfócate en las carnes, las salsas, el guacamole. O pide una fajita servida con vegetales adicionales y sin arroz. ¿Quieres una hamburguesa? Cambia las papas a la francesa por una adicional de vegetales o ensalada. Concéntrate en disfrutar la parte principal de la comida e intercambia las partes no saludables por algo un poco más amigable con la cintura. Número 12, ordena vegetales. Esto es fundamental. Los vegetales son clave no solamente porque te aportan muchos nutrientes, sino que también la mayoría de nosotros no está obteniendo suficientes verduras a diario. Entonces, cuando salgas a comer, aumenta tu comida con más verduras. Pedir verduras dobles o incluso triples es una manera fácil de llenarte con ingredientes nutritivos y es uno de mis trucos favoritos cuando me preguntan cómo comer sano. El 13 es que tú puedas omitir las bebidas azucaradas y que cambies las bebidas por agua. ¿Para qué llenarte de calorías vacías si puedes comerlas? Sáltate las gaseosas, los jugos de fruta, bebe agua durante la comida. Te ayudará a sentirte lleno y ralentizar tu alimentación, asegurándote de que tu cerebro reciba el mensaje de que estás lleno. Número 14. Elige sabiamente el alcohol. Particularmente yo no promociono tomar alcohol y prefiero no tomarlo. Sin embargo, si decides tomar alcohol, es importante que prestes atención a esto. Si estás bebiendo alcohol, elige un vino tinto o una cerveza oscura o alcoholes de color claro con mezcladores como agua de soda y lima fresca. Evita los mezcladores azucarados y cócteles, ya que pueden causar estragos en el azúcar en la sangre. Recuerda beber con moderación. Solo unas pocas copas pueden sumar rápidamente una cantidad completa de calorías antes de comer algo. El tip número 15 es compartir. Si el tamaño de la porción que ves en el restaurante está muy grande, puedes compartirlo con otra persona. En cambio, así ahorrarás algo de dinero en efectivo, reducirás las calorías compartiendo un plato con un amigo. Si no eres del tipo que comparte comida, considera pedir 2 aperitivos o crear tu propia comida principal seleccionando un aperitivo y un acompañamiento. La mayoría de los restaurantes ofrecen varios platos vegetarianos y cuando se combinan con un aperitivo suele ser lo suficientemente grande como para satisfacer incluso a los comensales más hambrientos. Bueno, esto fue lo que te prometimos al principio, los 3 tipos de restaurantes más populares y qué debes comer y qué debes evitar en este tipo de restaurantes. En cuanto a los restaurantes de hamburguesas, los objetivos que tengas para comer saludable pueden ser muy difíciles de lograr. Sin embargo, sí puedes lograr tener una alimentación saludable en restaurantes con hamburguesas. Presta mucha atención a esto. Elige, por ejemplo, ensalada de pollo a la plancha y no frita con aceite y vinagre, pescado a la parrilla con rodajas de tomate. Puedes comer una hamburguesa sin salsas o una hamburguesa hecha con pan de lechuga. Ahora, ¿y qué debes evitar en estos restaurantes de hamburguesas? Es muy simple. Mira, debes evitar las bebidas azucaradas. En lugar de bebidas azucaradas, puedes utilizar bebidas de agua, por ejemplo, con gas. Pide agua sola. También evita las papas fritas. Yo sé, eso es muy difícil, pero evita las papas fritas en los restaurantes de hamburguesas. También los batidos fritos de leche y también evita al máximo las salsas. ¿Qué comer en los restaurantes chinos? La mayoría de restaurantes chinos pueden tener un menú muy saludable. Los restaurantes chinos pueden darte arroz integral o fideos de arroz integral, pollo al vapor, vegetales salteados con arroz integral o fideos de arroz integral, pollo salteado o pescado con verduras. ¿Qué debes evitar en estos restaurantes chinos? Todos los alimentos fritos, incluidos los rollitos primavera, albóndigas de arroz blanco, salteados en dulce y las salsas agrias que están llenas de azúcar. Bueno, ¿y qué deberías comer en los restaurantes mexicanos? Afortunadamente, los restaurantes mexicanos están llenos de opciones saludables. Por ejemplo, frijoles negros llenos de fibra, pollo a la parrilla, pescado o ternera, vegetales salteados, guacamole, rodajas de aguacate, arroz integral, tortillas de maíz. ¿Y qué debes evitar en estos restaurantes mexicanos? Tortillas de harina blanca, tostadas y papas fritas, arroz blanco, platos cubiertos de queso, con salsas. Al final del día, comer por fuera de casa debería ser una experiencia agradable, que tú te diviertas y que la pases espectacular. No tienes por qué sentirte culpable si el 90% de tu tiempo estás comiendo alimentos saludables que te ayudan a tener una figura
armoniosa. Por cierto, he hecho un video espectacular para que puedas controlar el peso de la mejor manera posible con el nuevo probiótico BPL1. Solo haz clic en la pantalla que ves acá para ver el video ya mismo.